Bienvenidos y bienvenidas a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En el marco de la Noche Iberoamericana de los Investigadores, liderado por la Organización de Estados Iberoamericanos, la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia ha convocado este diálogo para hablar sobre el papel de las redes profesionales internacionales en la formulación, implementación y evaluación de políticas y gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación. Este episodio especial de Coordenadas Mundiales cuenta con la participación de un invitado y dos invitadas muy especiales que desde distintos lugares promueven el conocimiento, la difusión y la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. A lo largo de la última década, se ha venido fortaleciendo en el país una red epistémica sobre el tema, y hoy hablaremos sobre el papel que estas redes tienen para la construcción de la gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación y el aporte que hacen al país. Nos acompañan Susan Benavides, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Susan también es máster en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación y política científica de la Universidad de Sevilla y magíster en estudios interdisciplinarios para el desarrollo de la Universidad de los Andes. Fue directora de Relaciones Internacionales y vicerrectora de investigaciones de la Universidad de Santander. Desde MinCiencias lideró la política de internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación e impulsó la primera Estrategia Nacional de Diplomacia Científica. Actualmente es la directora de Investigación y Prospectiva del IGAC, uno de los 14 centros de investigación públicos del país reconocidos por MinCiencias. También nos acompaña Andrea Nacas Calixto, quien cuenta con una amplia experiencia en gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, en formulación de proyectos de investigación y consecución de financiación para la investigación. Es asesora de instituciones de educación superior y centros de investigación en el diseño de planes y políticas para el cumplimiento de metas misionales. Actualmente coordina la gestión de proyectos de impacto regional de la Universidad del Valle y hace parte de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, ACPC. Y por último nos acompaña Gonzalo Ordóñez Matamoros, doctor en Ciencias Públicas del Instituto de Tecnología de Georgia y la Universidad Estatal de Georgia en Estados Unidos, magíster en Derecho Económico Internacional de la Universidad Nanterre-París IS de Francia y magíster en Economía Internacional y Desarrollo Económico de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en Francia. Fue director ejecutivo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Comisión Europea. Actualmente es el decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y fue director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la misma universidad y actualmente es miembro de la Red de Gobernanza y Gestión de Conocimiento ICTI que promueve el debate cualificado, la producción de conocimiento y la divulgación de información en torno a la gobernanza y la gestión de la CTI. Bueno, voy a empezar primero por las personas que están aquí físicamente con nosotros en el estudio. Susan, muchas gracias por haber venido esta mañana y acompañarnos acá en el externado para este episodio especial de nuestro podcast. Mil gracias a ustedes por esta maravillosa invitación. Y Gonzalo, el decano de nuestra facultad, bienvenido también. Has estado muy podcastero esta semana, has visitado este estudio varias veces. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este especial. Bueno, muchas gracias César por la invitación. Efectivamente tenemos otro podcast que empezamos la primera serie hace unos 15 días que es sobre políticas públicas y gobierno. Muy bien, le deseamos muchos éxitos. Es difícil que lleguen al nivel de este que estamos grabando, pero deseamos muchos éxitos. Y finalmente, Andrea, que nos cuentas que estás en Armenia, Quindío. Muy buenos días, sí, saludos desde Armenia. Luego de este podcast voy para el Simposio Nacional del Laboratorio a la Comunidad. Muchas gracias. Muy bien, Andrea, muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, les propongo que entremos en materia. Bueno, comencemos contigo, Susan. Hoy en día, 2022, con todo lo que está pasando en el mundo, con lo que está pasando en nuestra región y en nuestro país, ¿qué se puede entender por gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación? Muchas gracias, César. Bueno, yo diría que la gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación en Colombia se define como una forma de gobernar
ese Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un sistema relativamente reciente que se ha venido fortaleciendo desde la Ley 1286 y recientemente con el cambio del decreto del año pasado que modifica ese Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y sin lugar a dudas, en ese sistema debe haber una convergencia de valores, de normas, de reglas de juego y yo diría también de propósitos comunes, aunque haya intereses diferentes, aunque haya formas de poder diferentes en los actores a diferentes niveles que interrelacionan en esos propósitos. Yo resaltaría esa definición, pero también la importancia de que sea un modelo participativo en el que se vinculen también las regiones para poder avanzar en la articulación y el diseño de políticas públicas y sobre todo que sean procesos que permitan lograr consensos y mecanismos también de apoyo gubernamental. Andrea, cuando uno habla de gobernanza, normalmente, automáticamente piensa en el Estado, en las instituciones del Estado, pero ¿qué papel juegan en este tema de ciencia, tecnología e innovación las organizaciones, las entidades, los actores privados? Creo que todos somos parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y esa gobernanza finalmente son los acuerdos y los roles que deben existir entre todos esos actores del sistema. La idea ahí es cómo nos coordinamos y cómo somos más responsables, creo, desde incluso la sociedad civil y la sociedad civil organizada, para actuar de manera más propositiva en la implementación de esas políticas, esos planes, programas y proyectos que finalmente fortalecen la ciencia, la tecnología y la innovación del país. Gonzalo, tú pues has visto, digamos, el nacimiento de todo el engranaje institucional alrededor de la gobernanza de este tema en Colombia. Ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, es muy diferente hoy en día a lo que era, no sé, hace 10 o 15 años. Buena pregunta. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del que menciona Andrea, como tal, como noción, como objeto incluso de política pública, es una noción relativamente reciente y ha venido institucionalizándose prácticas que llevan realizándose incluso antes de la colonia, porque hay un sistema de conocimientos, porque hay un sistema de saberes que se ha venido cada vez más sofisticando en el marco de actividades científicas, en el marco de actividades de investigación, de transferencia de tecnología y demás que van complejizando este sistema y que van requiriendo y demandando más la necesidad de procesos de gobernanza. Y claro, eso es un proceso evolutivo, incluso en el imaginario colectivo nacional, son terrenos que se van ganando poco a poco. Inicialmente era inconsciente, hoy es mucho más consciente. Para ello ya hay políticas públicas, hay instrumentos de política pública en cabeza del órgano rector que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero que antes lo ejercía también con ciencias, que es darle el soporte institucional necesario, aun cuando hoy en día todavía sigue siendo una noción bastante gaseosa para el imaginario. En realidad solamente lo conocen los que producen conocimiento o evalúan conocimiento o fomentan el conocimiento científico, tecnológico y la innovación, pero el resto del país yo creo que todavía hay un camino enorme por recorrer para que se entienda qué es un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por qué es importante tener un sistema bien dinámico, bien soportado, bien sustentado, bien lubricado, si se quiere, donde hay distintos actores con distintos roles y que son objeto además de política y que no solamente son objeto de política, sino que también diseñan política y son los responsables de la implementación de la política y también de la evaluación de la política de ciencia, tecnología e innovación. De manera que históricamente hablando uno sí puede ver una gran evolución, pero estamos todavía muy lejos de entender qué es lo que implica o significa la sociedad del conocimiento, por ejemplo. Nociones que ya están mucho más elaboradas y muchísimo más soportadas y no hay duda en estos países que el conocimiento tiene un carácter transformador importante de los sistemas sociales, de los sistemas de producción, de la sostenibilidad ambiental, y no solamente desde la perspectiva positiva, constructiva que tiene la ciencia y la tecnología, sino también su capacidad destructiva que puede tener la generación de inequidades. Es decir, se convierte en unas actividades que no podemos ignorar que existen porque las utilizamos todos los días, pero que no somos conscientes de su importancia para el desarrollo. Y eso hace parte de lo que es la consolidación de un sistema nacional para luego traducirse en políticas públicas que tengan instrumentos, herramientas y procesos. Pero cuando tú dices esta complejización, cuando Gonzalo dice complejización, Susan, a mí que no sé nada del tema, absolutamente nada del tema, también me suena a que se está volviendo un poco más pesado, más burocrático,
más difícil, digamos, de navegar. Obviamente tienes las ventajas de aunar esfuerzos, de coordinar acciones, bueno, todo lo que tiene, obviamente, como ventaja tener un sistema de algo, en este caso, obviamente, de ciencia, tecnología e innovación, pero ¿qué tanto, por ejemplo, la creación del Ministerio de Ciencias contribuye a la coordinación de esfuerzos o más bien contribuye a que se vuelva un sistema más burocratizado, más pesado, más lento? Bueno, yo aquí sí tengo que decir que yo soy una ferviente creyente de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para nuestro país. Creo que estamos en un proceso de transición en el que, sin lugar a dudas, hay que hacer muchos ajustes, lograr que haya un diálogo interregional, un diálogo donde también la periferia tenga participación, vinculación y también se incluya en la definición de políticas públicas. Es un debate que todavía está vigente porque es que no hemos logrado hacerlo, pero sin lugar a dudas, aunque tengamos que hacer ajustes, pues yo creo que también es un ministerio que lleva muy poco tiempo, que hay que darle también una posibilidad de maduración, pero yo diría, César, que lo más importante de que hoy Colombia tenga un ministerio es que por primera vez, yo diría, es un hito que le permite también a un ministerio sentarse al lado de los otros jefes de cartera, de gabinetes, estar cercano al presidente para incidir en todas las definiciones de política pública, en todas las estrategias país que se vienen dando, y eso no es menor cosa, eso es importante porque yo recuerdo desde Colciencias, Gonzalo lo sabrá también, Colciencias no tenía acceso ni siquiera directamente al presidente en su momento, había muchos filtros, Ministerio de Hacienda, su interlocutor era DNP, y que hoy ya tengamos ese asiento en ese gabinete ministerial es un hito importante para posicionar la ciencia en el país. Y creo que sin lugar a dudas esta convergencia también con esa ruta que nos ha dejado la Misión Internacional de Sabios para los próximos 25 años permite que haya un camino claro en el que se tiene que fortalecer la institucionalidad del país. Andrea, tú compartes con Susan esta visión, digamos, optimista de la creación del ministerio, es decir, además de lo que nos dice Susan, que es tener línea directa con el presidente, y me imagino que eso también significa tener un presupuesto que se puede negociar directamente, no a través del DNP, como nos decías hace un momento. Andrea, ¿tú qué otras ventajas le ves a la creación del ministerio? Bueno, la creación del ministerio nos pone en un marco internacional mucho más fuerte, nos permite tener también ese respeto, por así decirlo, ante los gobernadores, ante las regiones. No es lo mismo pues, que un gobernador hable con un ministro que lo que teníamos antes, que era un departamento administrativo, y lo mismo a nivel internacional. Yo también estoy muy de acuerdo con Susan, creo que el ministerio se le ha dado muy duro y tan solo lleva unos cuantos años, es un niño de 3 años, que necesita que todos lo abracemos, que todos aportemos desde nuestro rol, desde las entidades que representamos, para sacarlo adelante como ese actor y esa entidad que rectora de la política de ciencia, tecnología e innovación. Estamos fortaleciendo desde el ministerio pues esa política, pero como actores, tanto desde las universidades, la sociedad civil organizada, como las otras entidades públicas, debemos abrazar a MinCiencias para que salga adelante y realmente logremos esa sociedad del conocimiento que queremos. Y repito, desde mi ignorancia total del tema, pues lo que hemos visto como noticias que produce el ministerio, pues tienen que ver más con las personas que han ocupado la cartera, ¿no? Que se convierte en una cosa un poco más anecdótica, Correcto, de César, críticas también. Yo creo que se le personales. ha dado, sí, se le ha dado muy duro a las personas y ha sido un poco injusto sin ver en fondo el gran poder que tiene la ciencia, la tecnología e innovación y también pues, la forma como debemos fortalecer el sistema y no centrarnos en las personas de pronto que están liderando el ministerio. Bueno, Gonzalo, tú hace un momento mencionabas algo que me llamó la atención, entonces pues obviamente no te pido que nos vayamos a la época de Humboldt, Mutis y Caldas, pero es una tradición larga, digamos, que hay en Colombia de pensar la ciencia, de pensar la tecnología. No sé si la innovación fuera un tema hace un siglo y medio, 2 siglos, pero digamos son temas que siempre han estado sobre la mesa y a los que la sociedad de alguna u otra manera les ha dado importancia. Pero con este sistema nacional que tenemos hoy en día, con esta arquitectura institucional que tenemos hoy en día, podemos decir que nos acercamos más a una verdadera política pública
de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Realmente podremos tener pronto, digamos, algo que llamemos, como tenemos una política de defensa, como tenemos una política exterior, podemos tener algo concreto como una política de Ciencia, Tecnología e Innovación? Yo creo que vamos en la buena dirección, de pronto más lento de lo que quisiéramos que fuéramos, pero vamos en la buena dirección. Digamos, como lo mencionaba Susan, la misión de Sabios marca un derrotero que es importante siempre tenerlo presente. Además que eso es una apuesta de país, de alguna manera, es confiar en el saber, confiar en la experiencia, en el conocimiento de un grupo de personas que se dedicaron a pensar al país en muchas dimensiones, y el asunto de las políticas es hacer apuestas, y ellos proponen varias rutas de apuesta, y la institucionalidad de alguna manera tendría que alinearse. El deseado es que la institucionalidad y ese capital social que subyace al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que son las organizaciones como la academia, de donde venimos nosotros, o los centros de investigación, o los institutos de investigación, la empresa privada, la cooperación internacional, la diplomacia científica, la política comercial, la política industrial, la de agricultura, etcétera, 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 se alineen de alguna manera en sus esfuerzos, que son desafortunadamente muy escasos, y es allí donde tal vez estamos fallando más, es la verdadera apuesta en términos económicos, si se quiere, pero bueno, eso teniendo ya uno una agenda, pues, y los objetivos de desarrollo sostenible claramente son otro de los grandes derroteros sobre los cuales deberíamos crear la institucionalidad necesaria de esfuerzos y dedicación de recursos y demás. Pues son pasos importantes, son pasos necesarios. Sin ello no sería posible, y sería un poco la improvisación y un poco estar demasiado dependientes de las tendencias y las coyunturas y demás. Es importante los ejercicios de planeación estratégica y prospectiva, de ese tipo de ejercicios de pensar al país a los 20, 30 años, con todo lo que sabemos que nuestra capacidad de predicción hacia el futuro es bastante limitada. Eso lo vemos constantemente, pandemia, Ucrania y otros, aunque muchos dicen que todo eso ya estaba previsto, solo que no les habían puesto atención. Pero de todas formas, ese tipo de ejercicios tienen que materializarse a través de instituciones, de herramientas, de recursos, de apuestas políticas, y por eso digo, vamos bien, yo creo que vamos bien, pero vamos muy lento, desafortunadamente. Susan, ¿tú sientes que la sociedad civil le está copiando, digamos, este esfuerzo del Sistema Nacional? ¿Si está involucrada, si está apostándole, si reconoce, digamos, la importancia y la legitimidad del sistema? Creo que se ha ganado un terreno importante en el acercamiento con la sociedad civil, que antes creo que no tenía esa participación directa en la formulación de políticas y en la definición también de rutas del sector público. Y creo que ese acercamiento se ha venido dando con ese enfoque de inclusión que ha venido permeando las políticas públicas, yo diría de manera muy reciente en el país. Creo que ese enfoque de sostenibilidad, de inclusión, de enfoque diferencial ha permitido que la sociedad civil se sienta reconocida en un modelo en el que antes tal vez lo veían muy lejano y no sentían que tenían ni siquiera una posibilidad de acercamiento. Sin lugar a dudas, ese es un camino que tenemos que seguir fortaleciendo, porque el diseño, la formulación, la implementación de las políticas públicas de ciencia y tecnología tienen que tener en cuenta a la sociedad civil, y no olvidemos que este sistema está basado en una sociedad del conocimiento para transformar a nivel social las comunidades, y sin lugar a dudas la sociedad civil cada vez más es un actor relevante en esas definiciones, es un actor además que puede participar, que puede generar también nuevos modelos de gobernanza y sentarse también con unas posiciones de negociación para diferentes temas que se vayan moviendo en la esfera de la agenda pública. Pero una cosa es ver eso desde Bogotá y otra cosa es verlo desde el resto del país. Andrea, ¿este sistema es realmente nacional? Es decir, en las otras regiones del país también se reconoce la importancia, el aporte, se legitima el sistema. ¿Sí le están jalando en las otras regiones de Colombia a este sistema? Yo creo que sí, hay un trabajo muy importante que se ha logrado después de que se lograra tener una asignación presupuestal de ciencia, tecnología e innovación a través del Sistema General de Regalías, lo que obligó coyunturalmente a las gobernaciones a definir unas prioridades para inversión de estos recursos, a incluir en sus planes de desarrollo departamental un capítulo de acciones de ciencia, tecnología e innovación. Personalmente conozco muy de cerca el caso del departamento del Valle, vivo en Cali y he
aportado a la construcción de la política departamental, allá se llama Política Departamental de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue un ejercicio muy bonito, paralelo y abrazando también la construcción del Libro Verde 2030, que fue la política de ciencia y tecnología para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces se unieron estos dos esfuerzos y a la política del Valle del Cauca se le dio la direccionalidad hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y se creó un modelo de gobernanza muy particular, que es el Valle del Cauca tiene más de 130 municipios con más de 100.000 habitantes cada uno, es un departamento muy particular, pues de lograr incluso bajar esa política nacional, esa política departamental a nivel subregión y a nivel municipal. Es decir, se están articulando municipios, por ejemplo, del norte del Valle del Cauca, municipios del centro, municipios del sur del Valle del Cauca, para establecer unas demandas territoriales comunes, unir esfuerzos y compartir buenas experiencias que se pueden hacer desde el territorio para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La política no se puede hacer solamente desde Bogotá, ni la puede hacer solamente el Ministerio de Ciencia, sino que todos debemos aportar ese granito de arena para lograrlo. Entonces cuento la experiencia desde el Valle del Cauca, que ya podemos decir que está a nivel municipal, incluso ahora que es distrito, Santiago de Cali está haciendo su política distrital de ciencia y tecnología e innovación. Entonces, son ejercicios que nos permiten aterrizar y acercar a la ciudadanía lo que se está haciendo pues, desde el nivel nacional. Por lo que les he entendido a ustedes, la creación del ministerio, la conformación de este sistema hace parte de las recomendaciones del informe de Sabios, ¿verdad? Si he entendido bien. ¿Qué otras recomendaciones se han adoptado? ¿Qué otras recomendaciones se han hecho realidad de este informe de Sabios, Gonzalo? Bueno, ellos hacen recomendaciones sectoriales también para cada sector. Yo no recuerdo en este momento cuáles son todos los ejes, pero y sí es pensando, además, en un contexto no solamente de esfuerzos nacionales, sino insertos dentro de una aldea global, si se quiere, de un ejercicio de inserción en redes globales de investigación y de ciencia y tecnología, muy alineados en gran medida a los grandes retos como el cambio climático, la competitividad, pero con equidad, la inclusión social, y en sectores estratégicos como la biotecnología. No recuerdo cuáles son los otros ejes, ¿tú te acuerdas, Susan? Sí, bioeconomía, la de educación con calidad, de equidad, es la estructura que se ha dado de investigación por misiones, justamente, Gonzalo, sí. ¿Y hay otras materializaciones de esas recomendaciones? Digamos, lo más visible, me imagino, es la creación del ministerio y la conformación del sistema, pero ¿hay más elementos en los que uno diga, ahí está una de las recomendaciones de este informe? La conformación del sistema como tal no, digamos, no es una recomendación explícita de la misión. Eso, como te decía, viene institucionalizándose de tiempo atrás con algunos hitos específicos, por ejemplo, el de 1990, que es la primera ley, la ley 29 de 1990, que por ley, eso es algo que en otros escenarios les parece chistoso, que por ley se decrete la definición y consolidación de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero sí, digamos que la misión es un acelerador dinamizador de actividades y de esfuerzos al interior del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero la creación del ministerio, en cambio, sí es algo que se dio coincidente, incluso temporalmente hablando, y sí hubo discusiones en el marco de la misión de Sabios al respecto de darle una mayor institucionalidad, como lo describía Susan, a un esfuerzo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea que no se quedó en letra muerta, digámoslo así. Que puede pasar, ¿no? Ha pasado sí, claro, anteriormente ha pasado que sí, la recomendación y el riesgo es altísimo, el riesgo es muy alto y por eso es que hay que estar vigilantes de alguna manera para que esté siempre en el imaginario de los hacedores de política pública y sobre todo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, digamos que yo sepa, no ha habido todavía un estudio, un análisis de evaluación de implementación de la misión. No sé si tú sabes algo de eso. Es muy reciente, ¿no? Diría que en el 2019, cuando finalmente arranca esta misión y nos deja ya una ruta, pues llevamos muy poco tiempo. Como Gonzalo dice, la creación misma del ministerio confluye con esa misión internacional de Sabios. Yo diría que esa visión que se tiene a un corto, mediano y largo plazo, porque así está establecida esta misión o estas recomendaciones,
tiene que tener también una evaluación de los impactos en esos términos, a un corto, mediano y largo plazo. Yo quisiera resaltar acá que sin lugar a dudas es un cambio trascendental que se da en esta forma de pensar la ciencia. Habíamos pasado de pensar en los proyectos, en los programas, en los macroprogramas, es justamente pensar en la investigación por misiones, cómo Colombia identifica una misión importante que no son los mismos retos, sino una misión, por ejemplo, de descarbonización que está en este momento muy vigente, y cómo la ciencia y la tecnología en la integración de diferentes disciplinas, de áreas de conocimiento, avanzan en la consecución de los objetivos de esa misión. La de bioeconomía fue la primera misión que se lanzó el año pasado y ha permitido una integración muy interesante también de la sociedad civil, de las regiones que se sienten partícipes de ese proceso, y cómo el país finalmente le agrega valor a toda esta biodiversidad, que es un elemento diferencial y competitivo que tenemos. Y yo quisiera también agregar, porque la misión de Sabios da muchas recomendaciones en muchos sentidos, entre otras el fortalecimiento de la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y ahí promueve la creación que en efecto se dio de ese Consejo Nacional de Política de Ciencia y Tecnología y ese Consejo Científico, que es bien importante porque es la forma en la que la ciencia, los científicos del país asesoran directamente al Ejecutivo en la toma de sus decisiones. Si la ciencia no está cercana, o si no hubiera estado cercana, por ejemplo, en las decisiones que se tomaron en la pandemia del COVID-19, con seguridad no hubiéramos avanzado de manera tan rápida en lo que se logró, que de todas maneras hay que reconocer también que hubo un avance importante. Pero yo quiero aquí aterrizar a un tema que para mí es muy importante, porque quizás es en la arena en la que más me muevo, y es que esta misión nos dice: necesitamos avanzar en esa gobernanza global, en esa integración con comunidades científicas de otros países, y generar una diplomacia científica que permee la academia, que permee la Cancillería, el resto de ministerios, para que justamente la ciencia sea siempre la bandera y el motor en la que pensemos cuando se van a tomar decisiones de política pública. Allá vamos a llegar en nuestro siguiente segmento, porque precisamente vamos a dedicarle un espacio, un tiempo de este episodio a hablar de eso, de diplomacia científica. Pero Andrea, ¿tú tienes en la cabeza, o pues que hayas visto, algún otro proyecto o alguna otra materialización de estas recomendaciones de la misión de Sabios? Más de la misión de Sabios es un poquito las recomendaciones internacionales, por ejemplo, las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, las recomendaciones de la misma OCDE, que es este grupo de países con mejores políticas públicas, y sobre todo las recomendaciones hacia Latinoamérica que dieron en la pandemia. Y ahí las recomendaciones fueron: los países latinoamericanos y Colombia de lograr fortalecer su sistema de ciencia y tecnología para ser independiente de la tecnología, no depender de las vacunas que hacen en otros países, no depender de los diagnósticos y los laboratorios que hacen en otros países, por ejemplo, lo que nos pasó cuando el COVID. Y ahí se debe aterrizar, y yo creo que es algo que todos debemos luchar para que se logre, y es como, más allá de pronto de luchar por incrementar el presupuesto para ciencia y tecnología, luchar para que desde el ministerio se empiecen a facilitar los mecanismos de ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y eso también es una recomendación, no solamente desde la misión de Sabios, sino también desde otros entes: cómo facilitamos para que las instituciones realmente ejecuten esos poquitos recursos, pero los ejecuten bien. Es muy difícil hacer ciencia, y sobre todo ciencia básica, en Colombia, cuando de entrada tratan a los investigadores como si fueran unos delincuentes, porque, por ejemplo, hacer química en este país, cuando los reactivos, los solventes químicos, pues deben pasar por un proceso de las unidades de antiestupefacientes, porque de pronto esto se utiliza para sintetizar otras drogas, y tener que demostrar: no, esto es para hacer un proyecto de investigación importante, financiado con recursos públicos, esto no es para un laboratorio de drogas. Pues ahí
empieza un proceso muy difícil. Y quiero traer una anécdota importante en el COVID, cuando a Silvia Restrepo, la vicerrectora de investigaciones de la Universidad de los Andes, le donaron desde el NIH, desde el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, unos kits de COVID. Los tuvo 8 meses varados en la aduana, 8 meses. Ay, ay, ay. Ella, yo me acuerdo que tuiteaba y decía, y ahí es donde hablamos de gobernanza del sistema de ciencia y tecnología, cómo nos articulamos para que las otras entidades que también tienen que ver con la importación de equipos, la importación de reactivos, los permisos de recurso, acceso a recursos genéticos, los permisos ambientales, cómo nos articulamos para facilitarle a los investigadores hacer ciencia en este país. Eso es como una anécdota que se me viene al caso de, bueno, recomendaciones hay muchas, porque pues tenemos que mejorar en la ejecución también de esa política. Pero entonces tu principal recomendación es dejen trabajar. Sí, señor. Básicamente es eso. Confíen en las instituciones que ejecutan los recursos de ciencia y tecnología. Bien. Bueno, terminamos el primer segmento con un llamado un poco angustioso a tener una política pública que permita el desarrollo real de la ciencia, la tecnología y la innovación y que permita el trabajo de las personas que están dedicadas a estos temas. Pero estamos en una coyuntura especial. Hace escasamente un mes tuvimos un cambio de gobierno en Colombia y por más que uno quisiera, y creo que en este y en muchos temas uno sueña con tener una política de Estado, normalmente las políticas son de gobierno, que vienen el establecimiento de prioridades, porque hay coyunturas, porque hay configuraciones políticas, porque hay urgencias previsibles e imprevistas. Por muchas razones es difícil en muchos temas tener políticas de Estado y termina uno teniendo políticas de gobierno. Susan, este gobierno, ¿cómo se ve o qué tanta importancia le está dando a la ciencia, la tecnología e innovación y qué tanto crees tú que va a apoyar el sistema nacional de este tema? Bueno, esa es una pregunta muy pertinente, César, y yo la voy a contestar con esperanza, con optimismo realmente de un cambio que se está dando en nuestro país, que sin lugar a dudas, si se quiere avanzar en una transformación social, en una mayor inclusión de las comunidades, de los diferentes sectores, de los diferentes actores, si ese es el discurso de este nuevo gobierno, el conocimiento debe hacer parte transversal de esa transformación y de ese cambio. La sociedad del conocimiento es la que soporta los modelos de desarrollo económico, social, ambiental y sin lugar a dudas, yo quiero pensar, aunque es un gobierno que acaba de llegar, que van a darle sostenibilidad a esa ruta que tenemos creada a partir de la Misión Internacional de Sabios, que además no fue la primera misión, veníamos ya de 2 misiones que nos venían diciendo lo mismo, necesitamos un mayor porcentaje de inversión en actividades de ciencia y tecnología en nuestro Producto Interno Bruto, necesitamos un fortalecimiento de los centros de investigación del país, necesitamos conectarnos más con las comunidades científicas de otros países, necesitamos conectar a nuestra diáspora científica. Ese es un mensaje reiterativo y creo que este gobierno lo que debe hacer sin lugar a dudas es darle continuidad a la implementación de las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios. Creo que hay muchos disensos en la comunidad científica, siempre hace parte del ADN de los investigadores, un sentido crítico de las políticas, de los procesos, pero yo me atrevería a decir que nunca antes habíamos estado tan de acuerdo que esa Misión Internacional de Sabios, esas recomendaciones son la ruta que el país necesita para esa transformación social y económica. Entonces yo tengo fe, tengo esperanza realmente. Válida la fe, a pesar de que estamos hablando de ciencia que se supone que se basa en datos concretos, la fe tiene un espacio. Sí, eso es una pseudociencia, pero bueno, hablemoslo desde el optimismo sobre todo, y yo diría que necesitamos mantener el ministerio. Tuvimos un periodo de sufrimiento cuando no se había todavía nombrado al ministro, pero ya haber puesto además una persona que conoce el sector, que es un científico, que sabe también de la institucionalidad de MinCiencias, es un buen inicio. Andrea, tú que tienes en este episodio, pues en esta mesa, tienes más la voz desde las regiones. ¿Tú compartes ese optimismo de Susan? O sea, ¿tú ves en este gobierno que puede haber receptibilidad a las recomendaciones de la misión, que realmente se puede dar un espaldarazo al sistema nacional y que las regiones se van a beneficiar de esa importancia que le dé el gobierno nacional a todo el tema de ciencia, tecnología
tecnología e innovación? Sí, por supuesto que sí, también estoy de acuerdo con Susan que el panorama es positivo. Va a ser un esfuerzo grande, necesitamos aterrizar esa misión de sabios a nivel proyectos. Si bien este año MinCiencias a través de las convocatorias del Sistema General de Regalías abrió, creo que al menos una convocatoria por cada uno de los focos. Si estoy mal, ya abrieron todos los focos, tuvo una asignación de convocatoria. Tenemos que también hacer veeduría que esos proyectos realmente estén direccionados a lo que se plantea en la misión de sabios, hacer ese seguimiento y esa evaluación para que esos recursos ya a nivel de proyecto pues generen resultados que impacten lo que queremos, que impacten a la sociedad, que salgan esos resultados de los laboratorios, que beneficien a un grupo de personas y una población mucho más amplia, más allá de los grupos de investigación de nuestras universidades y centros de investigación. El tema no es solo de Colombia. Yo estaba mirando cómo evalúa la Unión Europea sus proyectos de ciencia, tecnología e innovación y ellos definen muy bien que cada proyecto debe tener un impacto, una difusión y una comunicación de los resultados hacia la sociedad muy clara, y eso es un peso muy importante para la asignación de recursos a esos proyectos de la Unión Europea, que es la bolsa más grande que se llama Programa Horizonte Europa. Entonces, no es que nos estemos inventando acá la rueda, realmente el mundo necesita que los científicos empiecen a pensar las soluciones a los problemas reales, porque los temas y las tendencias globales necesitan soluciones urgentes. Cambio climático, el tema de las energías, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la salud, son temas que ya no podemos de pronto pensarnos desde la curiosidad científica, que está bien y que hay que seguir financiándola, pero también aprovechar, digo yo, estas mentes brillantes para generar unas soluciones un poco más pertinentes y con un impacto un poco más a corto plazo para solucionar estos problemas de nuestra sociedad y acercar finalmente a la ciencia como esa gran empresa que genera conocimiento y brinda soluciones a nuestra calidad de vida. Gonzalo, tenemos a Susan con un optimismo claro, tenemos a Andrea con un optimismo, yo diría un poco cauto, ¿no? Porque nos decía hay que estar vigilantes. Hablamos en 4. Y tú, Gonzalo, ¿tú compartes, digamos, ese optimismo o digamos, tienes algunas prevenciones o ves unos retos que sean realmente difíciles y que a los que hay que tenerle el ojo puesto? Sí, como decía hace un rato, que yo creo que vamos bien, pero vamos muy lento. Y además aquí nos toca ir a distintas velocidades al tiempo y en paralelo. Digamos, este gobierno plantea una orientación muy distinta a las visiones anteriores sobre el papel del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, que está descrito en los discursos del presidente, que está descrito en muchos de los anuncios, porque además estamos hablando de un gobierno que apenas está empezando, entonces es difícil saber exactamente qué tanto le va a invertir y qué tanto esfuerzo y qué tanta importancia le va a otorgar a la ciencia, la tecnología y la innovación, o si ese es un discurso que no se va a traducir finalmente en nada concreto. Entonces sí hay que estar muy vigilantes, efectivamente, pero sí es un cambio de orientación muy importante. En una época o en un momento en el cual nosotros todavía tenemos una deuda muy grande, es decir, siempre se ha dicho que la ciencia, la tecnología y la innovación tiene como principal función, por lo menos por muchos años fue así, para aumentar la productividad y el crecimiento económico. Hoy hay una mayor preocupación desde esa perspectiva del discurso en que este conocimiento tenga un carácter social, tenga una implicación de mayor inclusión, más responsable con el medio ambiente, es decir, la agenda de competitividad, y no es que sea, ya ahí es donde digo yo que hay que ser cuidadosos porque la agenda de competitividad sigue siendo válida, no es que se trate de sustituir una cosa por la otra, sino que nuevamente hay que complejizarla, porque sí que claro que tenemos que generar ingresos, claro que tenemos que generar empleo, claro que tenemos que crecer desde muchos sentidos, pero también es cierto que tenemos que distribuir mejor, tenemos que efectivamente cuidar el medio ambiente, que tenemos que ser más inclusivos en reconocimiento de la diversidad cultural, biológica y bueno, en todos los sentidos de la riqueza típica de este país. Entonces es un reto enorme. A este gobierno le agrega un componente adicional al discurso de la política tradicional de ciencia, tecnología e innovación. Eso qué significa de vivir sabroso, qué significa invertir en investigación científica y en valoración del conocimiento tradicional para aportar al vivir
vivir sabroso. Es decir, son tiempos interesantes, sin lugar a dudas, necesarios, pero yo no sé si todos estamos alineados suficientemente bien y en comprender qué significa eso y además hacer los esfuerzos necesarios para ello. Y estas son discusiones que tienen lugar en esta red de gestión y gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación, de la cual nosotros hacemos parte, y unas 100 personas, porque digamos en estas últimas semanas casi era una discusión muy interesante de las implicaciones que tiene el cambio de la orientación del gobierno y su visión pues, para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y creo que eso es una discusión sana, necesaria, cómo poner y facilitar las cosas para que dialoguen las dos comunidades. Una comunidad epistémica típicamente basada en las ciencias básicas, en la ingeniería, en la química, la biología, la física, etcétera, pero en un contexto de un país con mucha riqueza de distintos tipos de conocimientos también, pero también con distintos tipos de problemas que requieren atención. Entonces son momentos interesantes sin lugar a dudas. Entonces yo también soy optimista, yo creo que, nuevamente repito, vamos bien, pero creo que sí podríamos ir mucho más rápido. Bien, pues creo que todos tenemos esa urgencia, esa angustia. Y de este tema de ciencia, tecnología e innovación uno normalmente piensa que de lo que tú acabas de decir, está relacionado con temas, no sé, desarrollo agrícola, de temas de medicina que ustedes mencionaron. Andrea nos mencionó ahora este drama de las pruebas para COVID, bueno. Energía. Sostenibilidad, ¿no? O sea, el cambio climático, cómo hacerle frente al cambio climático, etcétera, etcétera. Digamos, son temas que uno automáticamente relaciona con ciencia, tecnología e innovación. Hay un tema que yo personalmente no relaciono automáticamente con ciencia, tecnología e innovación y es la política exterior, la diplomacia, la diplomacia como herramienta de la política exterior, y esto obviamente dentro del marco general de las relaciones internacionales. ¿Qué tiene que ver? Pregunto desde mi ignorancia total y absoluta. ¿Qué? Iba a decir carajos, pero no, aquí no lo podemos decir porque esto es un podcast serio. ¿Qué tiene que ver ciencia, tecnología e innovación con diplomacia? O sea, ¿uno puede hablar de una diplomacia científica, Susan? Sí, César, claro que sí, y no solamente podemos, sino que debemos empezar a hablar de ciencia y diplomacia. Y yo quisiera iniciar diciendo algo que un gran mentor que tuve antes en mi trayectoria profesional decía, que este mundo sería mejor si nosotros avanzamos en una concienciación colectiva de los problemas o los retos que tenemos como sociedad. ¿Y a qué me refiero con concienciación colectiva? Y es que creo que cada vez más tenemos esa conciencia que hay unos retos globales que nos están afectando a todos independientemente de la latitud, de la posición geográfica en la que estemos en el mundo. Este tema del cambio climático afecta a todo el planeta. Este reto global también de las migraciones no ha sido solamente un tema que obedezca a ciertos países y que esté limitado a sus fronteras. Hemos tenido ya experiencias en Europa con todo el conflicto que se ha dado en Siria, en Afganistán, y toda esta migración tan grande que hemos tenido de poblaciones enteras a Europa. Colombia está viviendo desde hace unos años la migración de Venezuela, y eso sin lugar a dudas nos empieza a generar una conciencia que estamos en una aldea global en la que todo está interconectado, que lo que está pasando en esa parte del mundo va a tener incidencia en el resto del planeta, y eso que implica que todos somos responsables también de cómo abordamos esos retos globales. Entonces, la diplomacia científica o la ciencia y la diplomacia es un concepto que tal vez en Colombia se empezó a visibilizar recientemente, pero que no es nuevo. Es un concepto que se acuñó hace más de 10 años y que ha permitido posicionar ese gran papel del conocimiento, del desarrollo científico para resolver o co-crear soluciones a esos retos globales. Y es el mejor camino que nosotros tenemos también de asegurar la supervivencia de nuestro planeta, y es cómo confiamos, cómo promovemos, y no solamente confiamos y promovemos, sino también cómo le damos un mayor financiamiento a la ciencia, la tecnología y la innovación, porque finalmente es asegurar que tengamos un futuro sostenible. Entonces, cuando hablamos de ciencia, tecnología, innovación y política exterior, estamos refiriéndonos justamente al papel que tiene la ciencia
en el posicionamiento también de nuestro relacionamiento con otros países, el papel que tiene la ciencia en la toma de decisiones de política pública, en cómo nosotros incidimos también en esa política exterior para generar puentes de colaboración que permitan que nuestras comunidades científicas se visibilicen, se posicionen, permitan ingresar a redes de conocimiento y generar, sin lugar a dudas, una riqueza que necesitamos, y es ese capital social de comunidades científicas para estar más cercanos a esa co-creación de esos retos globales, de soluciones a esos retos globales. Y ahora te pregunto a ti, Gonzalo, pues en tu doble papel de miembro de la Red de Gobernanza y Gestión del Conocimiento, pero también en tu papel de decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado. ¿Qué puede aportar la academia a este tema de la diplomacia científica? Es un tema que ya se está trabajando en la academia, que se está impulsando desde la academia. La academia tiene algo que aportar, digamos, no solamente en entender el fenómeno, sino también en el qué hacer. Mucho, muchísimo. Todo. Sí, todo, exacto. Sí, sí, sí. De hecho, hay dos procesos paralelos teniendo lugar y que confluyen en la diplomacia científica. Por un lado está el reconocimiento de la importancia de que el conocimiento para qué, el conocimiento científico, la tecnología, la innovación para qué. Entonces, crecer, pero también de manera responsable y demás. Entonces, habla uno de que entonces no es solo producir conocimiento por producir conocimiento, sino de alguna forma tener impacto social, ambiental, etc. Y por otro lado está también en las relaciones internacionales un poco también ese cuestionamiento sobre para qué las relaciones internacionales, por qué nos importa y nos interesa articularnos. Cada vez más los problemas son globales. El cambio climático, el cibercrimen, son muchísimos los problemas que requieren una acción global, definitivamente. Y pues, qué mejor que dotar a la sociedad, digamos, a nuestro cuerpo diplomático de mayor conocimiento científico para cuando asista a los foros de discusión y de negociación internacional, conozcan y entiendan de qué se trata los nuevos retos del mundo y de la sociedad, que cada vez más además es dependiente de la ciencia y la tecnología en muchos sentidos, tanto como generador de problemas, pero también como generador de soluciones. Entonces es lo que confluye en las dos, como decía Susan, poder sustentar las decisiones de política pública basados en evidencia, basados en la comprensión de la complejidad de las cosas que típicamente se logra a partir de ejercicios de investigación científica y requieren entonces de tanto científicos con una capacidad diplomática para poder saber que estos son ejercicios de conversación internacional, bien sea para acceder a recursos para la investigación, pero también bien sea para posicionar temas en la agenda internacional en función de los objetivos de la agenda diplomática, perdón, de la agenda científica misma, o para no ser un convidado de piedra como suelen ser por muchos años nuestro papel en foros internacionales. Colombia ha venido cada vez más reconociendo su poder, digamos, y su capacidad de negociación, pero que ella depende claramente en su diversidad y en el conocimiento que requiere, que debe tener esa posición. Entonces es un poco, la academia, como decía, claro, juega un papel fundamental porque es donde se produce el conocimiento, básicamente, y donde se genera esa capacidad de absorción del conocimiento que se requiere en los ejercicios de negociación de la diplomacia científica, sobre los cuales apenas en Colombia también estamos empezando. Nosotros aquí en el externado, por ejemplo, hemos venido acompañando a MinCiencias, y Susan, cuando estaba en MinCiencias, conoce del trabajo que estábamos realizando también, que luego se convirtió en un capstone de apoyo a MinCiencias en la articulación y conceptualización de la diplomacia científica, la creación de los nodos, bueno, de toda una estrategia, y que ha continuado últimamente en la elaboración de unos lineamientos de internacionalización de la ciencia y la tecnología y la diplomacia científica. Y ha también servido la academia de puente de conversación y diálogo entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología por un lado y la Cancillería por el otro lado, que son, a pesar de que pertenezcan a un mismo gobierno, típicamente no se conversan, no se hablan, y eso es dramático, pues porque ni los científicos están pudiendo lograr sus objetivos, pero tampoco los diplomáticos, en función de una agenda global que cada vez más es dependiente de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y de hecho, parte de esta conversación, la entiendo yo, es el papel de las redes, y las redes en ese sentido somos
un capital social organizado para servir de plataforma que facilite las conversaciones y los diálogos entre distintos tipos de actores. Y las redes no tienen la limitación de las fronteras nacionales. Quiero decir, una red, digamos, en su naturaleza está la internacionalización y la conexión con nodos del mismo tema en otras partes. En otras partes. Es una comunidad epistémica, si se quiere. Exacto. Es una comunidad epistémica que no tiene fronteras nacionales, ni regionales, ni... Claro que hay discusiones sobre todo eso, porque se trata, pero donde nos une, digamos, la misma preocupación, y es cómo hacer para que el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación contribuyan al desarrollo de un país, desarrollo entendido de distintas maneras, y cómo se formulan y se implementan políticas públicas que contribuyan a eso. Es básicamente... Sobre lo demás puede haber una gran cantidad de discrepancias porque eso es lo que hace interesante la red. Claramente. Pero claro, está el papel de investigación, el papel de reflexión, pero también está el papel de formación, ¿no? Aquí sí. en esta facultad estamos formando a muchas personas que van a ser parte del cuerpo diplomático del servicio exterior. Claro, y de hecho el curso embajador lo estamos también acompañando con un módulo de diplomacia científica. Nosotros ya llevamos 12 ediciones del diplomado en diplomacia científica, al cual han participado pues gente de distintas partes, no solamente de Colombia, sino del exterior. Dan vueltas la vida. O sea, les digo, yo hace, no sé, 30 años a uno le hablaban de la alta política y la baja política, la alta política como estos temas de política dura, ¿no? De seguridad, de militares, de armas, de la guerra, para decirlo, cómo hacerla o cómo evitarla. Y hoy en día las prioridades de seguridad tienen mucho más que ver con la ciencia de la que hemos estado hablando aquí, cambio climático, pandemias, etcétera, etcétera. La agenda parece haberse no solamente diversificado, sino invertido, y yo creo que en eso pues este tema va a ser protagónico durante mucho, mucho tiempo. Tengo una mala noticia, el tiempo se acabó, esto aquí vuela. Entonces, lamentablemente creo que quedan muchos temas por tratar, mucho que decir. Con eso, esa es mi manera sutil de decirles, están cordialmente invitadas e invitados a un episodio posterior en el que desarrollemos esos temas que se nos quedan en el tintero, pero por ahora solo me queda agradecerles su participación, haber estado aquí con nosotros. Susan, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Mil gracias, César, a ti y a la Universidad Externado de Colombia. Andrea, desde Armenia, no nos vayas a decir cuál es la temperatura allí porque nos va a dar mucha envidia, pero Andrea, cuéntanos, quiero decir gracias, Andrea, gracias por haberte conectado desde allá. Muchas gracias, César, Gonzalo, Susan, pues que estos podcasts sigan y que sigan comunicando pues la importancia de la gobernanza y de la política científica en Colombia. Y desde ya invitada a un futuro episodio en el que sigamos hablando de este tema de diplomacia científica, de ciencia, tecnología e innovación. Por supuesto que sí, propongo el tema gestión de investigación desde la Asociación Colombiana de Gestores de Investigadores, un tema también muy interesante. Ahí le están hablando a nuestro productor Rafael, ahí te hablan. Y Gonzalo, hoy con tu camiseta doble, si se quiere, de miembro de la red, pero al mismo tiempo decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales del Externado. Muchas gracias por haber venido aquí a este podcast. Vale, muchas gracias, César, por la invitación. Nuevamente aquí estaré. Obviamente no te va a poner en aprietos, no te va a preguntar cuál de los podcasts en los que has participado te ha parecido el mejor. Pero... por supuesto. No lo puedo decir nada, porque ambos son de la facultad y son igualmente necesarios. Si te preguntan a qué hijo quieres más.